Hoy, un poco lo que os decía, ¿vale? O sea, lo que estamos haciendo mucho, estoy haciendo, es sobre todo el intentar ayudar al máximo de personas posibles a que puedan vivir sin ansiedad. Para empezar, me gustaría decir, sobre todo, que muchas personas, y habréis escuchado a lo mejor vídeos o TikToks de gente que dice que cualquier terapeuta que diga que se puede vivir sin ansiedad os está mintiendo. Ya os digo yo que no, ¿vale? Entendiendo, y esto lo quiero hacer ya desde ya, la diferencia. Una cosa es eliminar la ansiedad, como si digo el miedo, como si digo la alegría, como si digo la ilusión, que son emociones que no se van a poder eliminar porque son emociones intrínsecas al ser humano. Pero otra es la ansiedad dañina, la que te hace daño. Esa sí que se puede eliminar. ¿Vale? Entonces, me está volviendo loca la otra red porque como nunca he estado, me empiezan ahí a salir cosas. Entonces digo, bueno, voy a intentar. Me podéis ir haciendo preguntas, ¿vale? Y os voy a intentar ir contestando a medida que hago la clase y en las dos redes, ¿vale? Así que muchos estímulos, pero bueno, lo vamos a conseguir. Lo que os decía, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero que veáis es que la ansiedad se puede eliminar, por supuesto. Otra cosa es la ansiedad como un síntoma de alerta de tu cuerpo ante algo que cree peligroso. Pero lo que es la ansiedad dañina, la que bloquea, la que te limita, la que no te deja salir de casa, la que no te deja parar tu cabeza y no paras de pensar, esa sí que se puede eliminar. Y hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Vale? También te digo, a mí me gusta ser muy sincera, ¿vale? Entonces, luego os voy a proponer al final una cosita que creo, bueno, y por feedback también de alumnos, ¿vale? Os voy a proponer una cosita que he hecho especialmente para ayudar a cuanta más gente mejor a vivir sin ansiedad, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta ser sincera, os voy a dar mucho contenido porque os voy a dar unas claves que yo las trabajo en sesión y son fundamentales, pero luego también al final os voy a dar por si queréis hacer un paso más, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, presentarme. Habrán personas que me conocen, habrán personas que no, pero a mí siempre me gusta decir quién soy yo para hablar de ansiedad. Pues soy psicóloga, soy coach y esto parece como soy una ex persona que ha tenido ansiedad, ha tenido ataques de ansiedad, concretamente 2, ¿vale? Entonces, yo llevo más de 17 años ayudando a personas a que puedan vivir sin ansiedad. Entonces, durante todo este tiempo he estado investigando mucho, estudiando, hasta que he creado mi propio método y las cosas que funcionan para incluso llegar a conseguir poder vivir sin ansiedad en 2-3 semanas, ¿vale? Y cuando digo sin ansiedad, lo que he comentado antes, ¿vale? Vivir sin ansiedad no es el que tengas una presentación y te pongas un poco nervioso o nerviosa, eso es normal, es el que ese nerviosismo te bloquee, ¿vale? Entonces, durante esos 17 años he ayudado a miles, ¿vale? Miles podría decir, de pacientes directa e indirectamente a vivir sin esta ansiedad. Entonces hoy te quiero dar esas claves, ¿vale? Para eso tengo aquí mi chuleta, ¿vale? Sobre todo para que no se me olvide nada. Lo primerísimo que tenéis que hacer es entender la ansiedad. ¿Qué ocurre? Que muchas veces queremos eliminar la ansiedad, queremos controlarla, que no afecte en tu día a día, pero es como que lo que yo me encuentro con pacientes. En vez de decir, vale, ¿qué le pasa? ¿Qué me quiere decir mi ansiedad? ¿Por qué aparece? Las preguntas normalmente son otras. Las preguntas muchas veces suelen ser, jolín, ¿cuándo va a desaparecer? Es que no quiero que aparezca, otra vez está aquí, otra vez me está bloqueando. Entonces, todo esto, ¿qué hace? Que no te ayuda para nada, ¿vale? No te ayuda para nada. Más bien al contrario, que luego entraremos, le coges miedo a la ansiedad. Entonces, cuando yo digo entender tu ansiedad, es entender, a mí me gusta decir varios factores. Yo esto le llamo los detonantes, ¿vale?
Entender por qué aparece, pero no un por qué desde la culpa, desde el por qué tiene que aparecer, es que no quiero que aparezca, no, sino un por qué más genuino, ¿vale? Es hacerte como si fuera un retrato robot de tu ansiedad y decir, vale, ¿en qué situaciones me aparece más? ¿En qué situaciones no aparece? ¿En qué momentos? Cuando estoy a lo mejor pensando, ¿me aparece más o me aparece menos? ¿Y en qué pienso? Todas estas cosas que conseguimos, algo que para mí es súper importante, que es al final el conocer tus interruptores de ansiedad. Los interruptores de ansiedad es todo aquello, a veces no tiene por qué darte ansiedad, pero sí que te hacen ese clic que puede desembocar, ¿vale? O puede convertirse en una curva de ansiedad, una respuesta ansiosa. Ya digo, es mucha información, sí que luego si tenéis alguna duda o todo, yo encantada de resolver o incluso por privado, ¿vale? Entonces, aquí voy a diferenciar en dos. Los detonantes, los interruptores, o vosotros imaginaros un interruptor de la luz. ¿Qué hace? Es encendido o apagado. Pues el interruptor sería todas aquellas cosas que encienden ese interruptor en esa ansiedad. Aquí hay dos tipos de interruptores. Están los interruptores internos y los interruptores externos. ¿Qué ejemplo? ¿Vale? Un interruptor externo podría ser, por ejemplo, una discusión, voy a decir así, con alguien, con un amigo o una amiga. Podría ser una reunión con tu jefe, ¿vale? Podría ser el tener una situación que estás agobiada por una carga de trabajo, ¿vale? Pero después hay otros que son internos. Los internos son, y aquí escuchadme, ¿vale? Los internos son los que más generan ansiedad. ¿Cuáles serían esos factores internos? Pues muchos, sobre todo, son los pensamientos. Y si todavía afino más, serían los pensamientos, la anticipación negativa, es decir, los ISIS. ¿Y si sale mal la reunión? ¿Y si en la reunión mi jefe me quiere decir que me va a echar? ¿Y si salgo a la calle y me encuentro mal con ansiedad? Eso es el mayor detonante, el mayor interruptor de la ansiedad. Porque es importante conocerlos. Y aquí os voy a dar un ejercicio muy práctico. Yo os recomiendo que tengáis una libretita o las notas del móvil y ahí vayáis poniendo, cada vez que aparece ansiedad, pensad qué interruptor la ha encendido. Voy a ir contestando, ¿vale? A ver, el 95% de los problemas de las preocupaciones son el 5%. Muy buena frase. Son el 5% de las veces es real. Incluso menos, diría yo. Yo siempre le digo a mis pacientes, digo, a ver, un ejercicio muy tonto, pero es, tú intenta ver cuántas anticipaciones negativas han habido. Y de esas, ¿cuál se ha cumplido tal cual? Porque aunque a lo mejor se cumpla algo, nunca como lo dice tu cabeza, porque tu cabeza va a llevar a lo más catastrófico, vamos, imposible, ¿vale? Y ahí nunca se cumple. Siempre, si se cumple, que ya es raro, que ese 5% estoy de acuerdo, siempre es menos dañino, menos peligroso, menos negativo que la realidad. Así que muy buena frase. Pues continúo. Lo que decía, ¿vale? Este ejercicio, tened anotado todos esos interruptores, ¿vale? Porque de esos interruptores, ¿qué sería bueno? Que ahí justo tomarais medidas, ¿vale? Que ahora voy a otros factores externos. Cuando tomáis medidas, imagínate que dices, es que yo siempre que hablo con mi jefe o que tengo una reunión con mi jefe, con mi jefa, de golpe me he dado cuenta que ese es un interruptor. Mi jefe o mi jefa es un interruptor, no por vuestro jefe. Pero sí, muchas veces el interruptor, ¿qué es? Lo que hay aquí. Entonces, párate a pensar qué hay aquí. ¿Qué anticipaciones? Y aquí intentad discutir, imagínate que vuestra cabeza os dice, va a salir mal, me va a decir que lo he hecho mal, va a pensar que no soy buena trabajadora o buen trabajador. Esto, intentad discutirlo como si vuestra mejor amiga, vuestro mejor amigo, como si la persona que más queréis en este mundo os lo dijera.
porque ahí vais a tener recursos y estoy segura que le diríais, no, no te preocupes, a ver, ¿por qué piensas esto? Si te ha dicho muchas veces que está contento contigo, que trabajas bien y automáticamente se me pone la piel de gallina, ahí empieza a surgir la magia. Porque de golpe, ¿qué ocurre? Que empezáis a discutir vuestra ansiedad y es el primer paso para que desaparezca. Pero sobre todo, es el primer paso, pero no, y esa os diré que es la segunda clave, ¿vale? El perderle el miedo a la ansiedad. Si le tenéis miedo a la ansiedad, ¿qué ocurre? Que nunca vais a querer escuchar lo que os tiene que decir. Y yo vengo aquí para deciros que la ansiedad no es mala. La ansiedad, a mí me gusta poner esta metáfora y la pongo mucho con mis pacientes. Es como un bebé chiquitito, no sé si tenéis hijos, las personas que estáis conectadas, pero es como un bebé pequeñito. Cuando llora, no llora para hacernos rabiar, no, llora porque quiere algo. Vuestra ansiedad también llora porque quiere algo. Pero ¿qué ocurre? Es como si a un bebé pequeñín, cuando tiene cuando llora, dijeras, ay, qué pesado, es que no quiero oírte. ¿Qué haría el bebé? Llorar más y más y más. ¿Cuándo dejará de llorar? Cuando dices, es que lo que tiene, ¿qué puede necesitar? Tiene hambre, le doy de comer. Ya está. Con la ansiedad pasa lo mismo. Escuchad lo que os quiere decir, porque ahí está la respuesta para que se vaya. Voy a contestar más, ¿vale? ¿Vale? La ansiedad insíntropa, ¿a qué te refieres? O sea, la ansiedad, lo que se dice, que ya viene con la personalidad de una persona. Con la estabilidad. Vale. Ahora me vas comentando, ¿vale? Esta y luego la contesto. Otra cosa, ¿vale? He hablado de los factores internos, sobre todo de los del coco, pero es súper importante también los factores externos. Yo para aquí os recomiendo otro ejercicio, ya veis, yo soy súper práctica, no me gusta nada la teoría, sino ejemplos, me gustan mucho ejercicios prácticos. ¿Para qué? Porque desde la acción es como se produce el cambio, ¿vale? Entonces, os recomiendo que hagáis una auditoría de vuestra ansiedad, de vuestro día a día. ¿Eso qué significa? Cuando me refiero a una auditoría es que intentéis ver como una visión muy general de todas las áreas de tu vida. En esas áreas de tu vida, una auditoría muy rápida, ¿vale? Es decir, vale, ¿cómo estoy desatisfecha de 0 a 10? Pero tú imagínate que dices, vale, es que estoy nada, es que en esta no sé qué pasa, pero no estoy a gusto. Esto, y aquí ya estamos metiendo muchas cosas, pero os lo digo como reflexión, es un caldo de cultivo para la ansiedad. Porque yo siempre digo, y fijaros, esta os hago aquí una teoría que yo comparto con mis pacientes, es completamente mía, ¿vale? O sea, me refiero que no es que digas, un estudio, no. Es una teoría mía basada en la experiencia. Creo que en la gran mayoría, y la gran mayoría te podría decir hasta un 60-70%, ¿vale? De casos que yo he visto con ansiedad, en la gran mayoría es por 2 razones. Una, que muchas veces se suma. Una, por lo que hemos dicho, por una cabeza que piensa mucho. Y en la segunda, porque hay áreas de su vida en las que no son felices, en las que no están contentos o contentas. Sobre todo, y aquí os lo dejo como reflexión propia, sobre todo en el área laboral. Muchas veces ocurre que cuando en el área laboral no se está bien, la cabeza se activa más. ¿Vale? Voy a ver. Es que no te entiendo el rey pistachón, ¿vale? Me comenta la ansiedad excéntrica. No te entiendo a qué te refieres. No sé si te refieres a lo que se ha llamado anteriormente con la neurosis. No lo entiendo muy bien. No sé si me lo puedes desarrollar, ¿vale? Pero en definitiva sí que es cierto que la ansiedad influye en esos pilares, ¿vale? Influye mucho. Si tú tienes ansiedad,
¿qué ocurre? Que dentro de esa ansiedad influye en toda la vida, ¿vale? En todos en la familia, en el trabajo y al revés. Si tú estás mal en estas áreas, influyen que tienes más ansiedad, se retroalimentan, ¿vale? Entonces, yo ahí sí que os recomendaría esa auditoría, ¿vale? Que esa auditoría no es otra cosa, al final, lo que hemos dicho, que justamente el ver todos esos ámbitos y dentro de esos ámbitos en las que hay más que dices, es que aquí no estoy de todo a gusto, bueno, sí, me conformo, no está mal, por ejemplo en el trabajo, pero no estoy contenta, no estoy contento, entonces ahí yo os animo, que esto ya digo, entraría para otro directo, y si me escribís incluso por privado, por aquí, que os interesa, hago otro directo de esto, pero es vale, cómo ejecuto y cómo planifico cambios en áreas de mi vida. ¿Para qué? Para prevención de la ansiedad, ¿vale? Porque esto es para mí importantísimo, ¿vale? Voy a leer los comentarios. Vale, no, lo siento, es que no, sigo sin entenderte, ¿vale? No sé a qué te refieres o si es una terapia concreta, no la acabo de comprender a qué te refieres con la ansiedad excéntrica, ¿vale? Pero bueno, voy a seguir, ¿vale? Entonces, esta es la primera, ¿vale? La primera de las claves. Hago un repasito muy rápido para las personas que se están uniendo. Justo, ¿vale? Es saber, sobre todo, entender la ansiedad. La ansiedad como un bebé, ¿vale? En el sentido que llora y no sabes qué le pasa. Entonces, cuando tú la entiendes, voy a decir así, ¿vale? Cuando tú sabes qué le pasa, se lo puedes dar y entonces el bebé deja de llorar. Entonces, la ansiedad, ¿qué hace? Que la ansiedad se va reduciendo, ¿vale? Aquí es importante factores externos, factores internos, externos, también externos en el día a día, como puede ser situaciones que te generan esa ansiedad, y factores externos ya más a nivel vital, que sería esa auditoría que hemos dicho, ¿vale? Que sería, pues, esta área no me va bien o esta no estoy feliz del todo. Internos, sobre todo, prestad atención al coco. Prestad especial atención a los ISIS. Y si pasa esto, a la anticipación negativa, ¿vale? Segunda clave. No sé cómo voy de tiempo, porque aquí no lo veo. Bueno, espero que vaya bien. Segunda clave, súper importante, ¿vale? Esta ya os la he mencionado un poquito. La segunda clave es sobre todo el perderle el miedo. ¿Qué veo yo y qué me encuentro mucho en sesión? Pánico. Pánico a la ansiedad. Que también te digo, completamente lo entiendo. ¿Por qué? Porque al final la ansiedad es y puede llegar a ser muy, muy, muy limitante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando las personas que vienen a mi consulta, son personas normalmente que la ansiedad ya les está limitando la vida. O sea, entonces no es algo que digas, uy, estoy un poquito nervioso, un poquito nerviosa, entonces perfecto. Esa es la ansiedad, voy a decirlo así, la buena, ¿vale? La buena no, la normal, ¿vale? Que es como la tristeza, la ilusión, ya está. Pero muchas veces es una ansiedad que ya limita la vida. Limita la vida desde el no voy a hacer esto, no vaya a ser que aparezca, no voy a hacer esto o no voy a salir de casa. Limita en las cosas que haces, que dejas de hacer, en las cosas que puedes hablar, en las que no. Entonces ahí es normal. Como la ansiedad te está limitando mucho, ¿qué ocurre? Que también le coges miedo, que es completamente normal. ¿Qué ocurre? Que entonces me podríais decir, vale, y entonces, ¿cómo puedo perderle el miedo a la ansiedad, Judith? Muy sencillo, ¿vale? O sea, y esto en lo que os voy a decir después, ¿vale? En la propuesta esta que os voy a hacer, aquí lo trabajo mucho. La clave está en cambiar la relación que tienes con la ansiedad. Porque ahora la relación es bastante negativa, desde el miedo,
¿vale? Desde el miedo, desde el no quiero que aparezca, desde el otra vez, cuándo, y aquí os voy a decir una clave, ¿cuándo va a desaparecer? Siempre voy a estar así. Cuidado, porque entonces se genera lo que yo llamo un círculo vicioso, ¿vale? No sé si lo vais a ver, os lo voy a compartir aquí. A ver, mira, estos son mis apuntes, yo soy transparente de más. Fijaros, ¿vale? Es que lo quería que lo visualizarais porque ahora os lo voy a explicar, ¿vale? Para perderle el miedo, ¿qué ocurre? Que muchas veces aparece la ansiedad y enseguida empezamos con esas preguntas de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué tengo ansiedad? ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué ha aparecido ahora? ¿Cuándo se irá? Este tipo de preguntas lo que hacen es que generan mucho más miedo, más rechazo a la ansiedad. Y lo que os he dicho, yo lo que quiero es que no tengáis ese rechazo, sino que la entendáis para poder cambiarla, ¿vale? Entonces, quiero que cambiéis otro ejercicio, otro tip muy rápido. Y ya digo, no os preocupéis que lo voy a dejar grabado. En TikTok no sé si se puede, ¿vale? Pero lo voy a dejar en Instagram, sí, ¿vale? Entonces me podéis seguir en las dos, me llamo igual, ¿vale? Porque entonces así sí que estará grabado, ¿vale? Entonces, podéis cambiar esta pregunta de por qué aparece por otra, ¿vale? Es ¿qué me quiere decir? ¿Qué necesita mi ansiedad? Como si fuera, lo que digo, ¿vale? Una persona, que esto también en mi curso también lo trabajo mucho, ¿vale? Personificar la ansiedad, ¿para qué? Para poder escuchar, hablar con ella, cambiar la relación y que desaparezca de la forma negativa, ¿vale? Entonces, cambiad esta pregunta. Os animo a que lo probéis. Yo siempre digo, no me hagas caso. O sea, no me hagas caso. A mí nunca me gustan las cosas que me las digan y me las tengo que creer. Comprobadlo. Comprobadlo por vosotros y por vosotras mismas. Porque cambiando esto, ¿qué ocurre? Va a pasar algo que para mí es increíble. Que de golpe, en vez de culparte, en vez de ponerte más nervioso, más nerviosa, en vez de entrar en ese bucle de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Vale? Ese no puedes hacer nada. Sales de ese bucle y empiezas a buscar una solución. O lo que yo le llamo es como a nivel cerebral, tu cerebro se pone en modo búsqueda de soluciones. El por qué te lleva a la culpa, el por qué te lleva al estancamiento, por qué tengo ansiedad. Da igual las respuestas que te digas. Te puedes dar 10, 15, 20 respuestas, que no es desde la solución, es desde el problema. Te enfocas en el problema. Cuando tú dices, ¿qué me quiere decir? ¿Qué está necesitando? Automáticamente tu cabeza se pone en piloto automático de búsqueda de soluciones, ¿vale? Entonces, eso que te va a ayudar a que te frustres mucho menos, y sobre todo, si te frustras menos, si ves que empiezas a entender los patrones, este círculo de tu ansiedad, va a ocurrir algo maravilloso, que es que va a empezar a desaparecer. Porque la ansiedad, y quedaros con esta frase, ¿vale? Cuando ponemos el foco en lo que no quieres, que es porque aparece, no quiero, ¿qué estás hablando todo el rato? Y si aparece ansiedad, 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 ansiedad. En cambio, cuando pones como, a ver, ¿qué necesita? ¿En qué momentos, ¿vale? ¿Qué le podría dar yo a mi ansiedad para que desaparezca? ¿Qué me está queriendo decir? Aquí rompes ese círculo, porque ya no pones el foco en lo que no quieres que aparezca, le pones el foco en la solución. Y lo que os decía, quedaros con esta frase, que para mí es súper importante, que es: la ansiedad se alimenta del miedo. Y la vuelvo a repetir, la ansiedad se alimenta del miedo. ¿Eso qué significa? Que la ansiedad, y esto es un poco, lo que voy a decir es mío, ¿vale? Propio en base a la experiencia, pero puede ser un poco controvertido, ¿vale? La ansiedad existe porque tú la estás alimentando. Y ojo, no digo que sea queriendo, porque no es queriendo, ni mucho menos. Si no, no te la tendrías, ¿vale? Pero la alimentas precisamente, ¿por qué?
por miedo a escuchar esos pensamientos, por miedo a hacerles frente. Entonces, en cuanto se va el miedo, la ansiedad deja de tener alimento. Y si deja de tener alimento la ansiedad, empieza a hacerse chiquitita y a desaparecer. Así que la ansiedad la alimenta el miedo. Que os resuene esta frase, porque os digo yo que os va a cambiar mucho el enfoque de vuestro día a día. ¿Vale? Entonces, esta es la segunda clave. Y aquí sí que me gustaría hacer hincapié en una cosita más, sobre todo en que muchas veces lo que he ido comentando de esta segunda clave, ¿vale? Que luego haré un pequeño repasito al final. La segunda clave, ¿qué pasa? Que la ansiedad al final se condiciona. Si tú llevas un mes con ansiedad, bueno, pues no está condicionado todavía. Pero ¿qué pasa si llevas 1 año, 2, 20 años, como he tenido pacientes, con ansiedad? Con cada vez que aparece la ansiedad, cada vez que tengo que ir al trabajo, que cojo el coche, que aquí entraríamos y vuelvo. Da para otro directo entero sobre las fobias, sobre los miedos, que van muy relacionados con la ansiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto al final llega a un punto que se condiciona. Como condiciona tu vida, también tú la asocias. Y si yo ahora os preguntara, que me podéis contestar o no, en lo que queráis, pero si yo contestara preguntara, di lo primero que se te pasa por la cabeza, ansiedad, ¿buena o mala? Es que estoy segura que lo primero, la gran mayoría de personas dirían mala, porque se ha asociado así, cuando no, cuando la ansiedad es completamente neutra. Lo malo son las consecuencias. Y las consecuencias, claro que se pueden evitar. ¿Cómo? Perdiéndole el miedo. Porque cuando pierdes el miedo, yo no digo que sea agradable, pero te enfrentas. Te enfrentas a lo que te dice la ansiedad. La ansiedad es la que te dice que va a pasar todo negativo. No sé si habéis visto la película del revés, ¿vale? Inside Out. Justamente habla de esto. Bueno, ahora va a salir, que yo estoy deseando verla, la que justo va a aparecer, ansiedad. Pero cuando aparece el miedo, cuando aparece todo, al final es precisamente eso, que domina y lleva el control. La clave es cambiarlo y que seas tú quien lleve ese control y no tu ansiedad, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Voy a ver si alguien tiene alguna duda. Bueno, como va con retraso, si no las voy leyendo, ¿vale? O si no, al final. Voy por la última clave y hago, titular de las otras dos para las personas que se van incorporando, ¿vale? La primera clave, sobre todo el entender. La segunda, perderle el miedo. Y la tercera, esa es la que menos suele gustar, sobre todo a mis pacientes, que es el cambiar de hábitos. ¿Qué significa cambiar de hábitos? Yo no digo comer más saludable, comer, yo qué sé, soy muy políticamente incorrecta y mis pacientes ya me conocen. Muchas veces se dice pantallas no antes de dormir porque genera insomnio. Yo no digo que los estudios digan eso, pero tienes que descubrir lo que a ti te genera. Porque yo, por ejemplo, por las noches siempre me quedo viendo las pantallas y duermo de lujo, ya os lo digo. ¿Pero por qué? Porque a mí eso, en vez de generarme esa activación, a mí me desactiva. Pero pasa lo mismo, mira, por ejemplo, el café. El café a mí no es algo que me altere. ¿Por qué? Y cuando dices es cafeína, claro que es cafeína, pero porque yo lo tengo asociado a algo positivo. Entonces, cuando digo cambios de hábito, no son cambios de hábito estándares. No significa yo qué sé, dejar de tomar Coca-Cola. Porque la Coca-Cola tiene cafeína, la cafeína me puede alterar, no. Sino es cambiar todas aquellas cosas que, voy a lo anterior, sabiendo que a ti te pueden generar esa ansiedad, entonces cambiarlas. Me explico. Bueno, antes voy a beber café, que ahora al decirlo me han entrado más ganas. Me explico, ¿vale? Os pongo un ejemplo para que quede más claro. Cuando digo cambios de hábito, no son los estándares de alimentación sana, deporte, cero pantallas, naturaleza, no.
sino que tienes que hacer de esta auditoría que te decía en la primera clave, intentar ver, vale, de estas áreas a lo mejor que estoy peor, ¿qué necesitaría para mejorar? ¿O qué otras áreas o qué otras cosas tendría que meter para mejorar? Por ejemplo, ¿vale? Os voy a contar y ejemplo personal. Mis interruptores de la ansiedad siempre han sido, en su día cuando me dieron ataques de ansiedad, incluso con migrañas, perdí la visión en un ojo y todo, o sea que así intensito. Siempre mi interruptor, yo ya me lo conozco, por eso ya no llega a ese punto. Es iba a decir la hiperactividad, ¿vale? Bueno, ya me veis que yo hablo muy rápido, yo soy muy hiperactiva, de estar metida en mil cosas, de hacer muchas. ¿Qué ocurre? Que a mí eso no me genera estrés, es mi ritmo, es el ritmo que me gusta. Cuando se puede llegar a convertir en ansiedad, cuando esto le doy 2 saltitos más, 2 puntos más, ¿vale? Y me meto en demasiada cosa y entonces por ejemplo, a eso me refiero con un cambio de hábito. Un cambio de hábito no es de golpe vivir una vida completamente tranquila al modo monje budista, para nada. O sea, es que es más, a mí eso probablemente, a Judith, ¿vale? Me generaría ansiedad. Pero, cambio de hábito, ¿qué es? Es vale, yo sé que soy muy activa, pero dentro de mis hábitos y aquí pongo un tengo que, ¿vale? Me tengo que obligar ¿a qué? Tengo que obligarme a dejarme espacios iba a decir de desconexión, no, a espacios sin actividad o a espacios de una actividad diferente. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las manualidades, entonces para mí esos espacios justamente son vale, oblígate a tener esos espacios o incluso de ver una serie sin hacer nada. Mi inercia, y aquí voy a rasgos personales. Mi inercia es a decir, pues ya aprovecho mientras estoy viendo una serie, aprovecho para hacer... No. Yo misma me tengo que reeducar en cambiar ese hábito. ¿Por qué? Porque sé, y aquí voy, ¿vale? Cuando digo cambios de hábitos, lo importante es que sean hábitos que previenen la ansiedad. Pero para eso es importante conocerte, conocer cómo eres, conocer tu personalidad y conocer por qué viene la ansiedad, porque aquí es como si fuera darle un antídoto, ¿vale? Es algo que compense. Otro ejemplo, otra metáfora que yo pongo mucho en mis sesiones. ¡Ay, qué rico está el café! Es el vaso. Imaginaros un vaso, ¿vale? Mira, un vaso. Aquí lo tengo, ¿vale? Imaginaros un vaso. Este vaso, ¿qué ocurre? Que a veces van cayendo gotitas, una gotita, otra gotita, que son cosas del día a día, ¿vale? No pasaría nada, es una gota ya. Pero una gota, ¿qué pasa? O en la bañera, imaginaros, ¿qué pasa en la bañera? Si aunque sea gota a gota, pasan años. O a veces habrán ciertas situaciones de estrés, de más activación, que se enciende ese grifo o se abre más. ¿Qué pasaría? Que se desbordaría completamente. Entonces, como se desborda, ¿qué ocurre? Que lo que yo os he comentado en las 2 claves anteriores es para que no se desborde. Si tú conoces que lo está llenando, dices, es que es el grifo. Lo cierras, ya está. No entra agua. Si tú, por ejemplo, voy a la segunda clave, ¿vale? Para ponerlos en ejemplo, a veces yo me río mucho con mis pacientes, a veces pongo unos ejemplos muy raros. Son los que me vienen en la cabeza. Si no os queda claro, con este ejemplo os pongo otro. ¿Vale? La primera clave, si yo conozco qué es lo que llena el vaso, cierro el grifo, ¿vale? De la bañera y chimpún, se acabó. Segunda clave, si yo imagínate que tengo miedo y me quedo centrada en ¿por qué se está llenando? ¿Por qué se está llenando? ¿Por qué se está llenando? Me estoy centrando en que se está llenando, pero no estoy buscando soluciones. En cuanto yo le pierdo el miedo a que se llene, ¿qué voy a hacer? Vale, a ver, ¿qué puedo hacer? Segunda clave, ¿qué puedo hacer para que no se llene el vaso? ¿Qué puedo hacer para que se vaya la ansiedad? Entonces de golpe dices, que puedo cerrar el grifo y lo cierras, ¡chim! No se desborda. Pero la tercera clave que os estoy diciendo es
yo le llamo el desagüe, ¿vale? Bueno, esto no porque es una taza, pero en la bañera, ¿qué ocurre? Que independientemente que yo detecte esto, habrán situaciones que van a caer gotas de agua. Que esta es la ansiedad que decíamos, la ansiedad buena. Habrán situaciones que va a aparecer ese goti-goti. No pasa nada. Lo importante con esto es también tener desagües. Porque si tú tienes los desagües no se te va a desbordar nunca el vaso o la bañera. ¿Cuáles son los desagües? A veces es que ni tenemos. Vamos tan como pollo sin cabeza por la vida que ni siquiera te has parado a pensar qué necesitas, qué te gusta, qué te hace bajar tus niveles de estrés, de ansiedad. Los míos, por ejemplo, ya lo he dicho, son las manualidades. Pero ¿y los tuyos? Búscalos. Busca porque al final en estos es la clave para que desaparezca la ansiedad. Haciendo más hincapié en los anteriores, ¿vale? Este es más ya como una especie de, como prevención, ¿vale? Prevención para que no vaya más, ¿vale? Entonces, os hago un poco de resumen. Si alguien tiene alguna pregunta o cualquier cosita me decís, ¿vale? Pero os voy a hacer un resumen muy breve, ¿vale? Para las personas que os estáis conectando. De las 3 claves, ¿vale? Las 3 claves que para mí son importantísimas para eliminar la ansiedad. Entendiendo la ansiedad, como he dicho, no tanto como la ansiedad del día a día o las cosas que estresan, sino la ansiedad ya más negativa que bloquea, ¿vale? La primera, entender, cambiar el por qué aparece la ansiedad a qué me está diciendo, recordad ese bebé. La segunda clave, perderle el miedo. Si le pierdes el miedo, lo que consigues es tener tu cabeza más enfocada en, pues eso, en esa solución, en esos cambios, y entonces va a haber mucha menos frustración y mucho menos angustia. Y la última, cambio de hábitos. Cambio de hábitos, ¿para qué? Para precisamente prevenir y que la ansiedad se mantenga bajo control, ¿vale? Entonces, estas son las 3 claves. Si tenéis alguna pregunta, si veis que estoy mirando a las 2, ¿vale? Porque estoy mirando, tengo los 2 móviles aquí, me estoy volviendo un poco loca, me veo aquí por duplicado, me las vais comentando, ¿vale? Entonces, lo que os he comentado al principio, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo veo que hay muchas personas, porque me preguntan mucho por privado y todo, muchas personas con ansiedad. ¿Qué ocurre? Que yo lo trabajo en sesión, ¿vale? En consulta privada. Yo tengo mi consulta desde hace 17 años y sí que veo que hay muchas personas que no pueden acceder a la terapia porque es una inversión, ¿vale? Es una inversión, pues, elevada, no voy a decir lo contrario. Entonces, lo que he hecho es, después de esos 17 años, lo que os he comentado, de experiencia personal, de experiencia con pacientes, de investigar, de estudiar, de hacerme especialista en ansiedad, he creado mi propio método, ¿vale? El método Bye Bye Ansiedad, que en este método, yo como digo, te acompaño para que puedas hacerlo tú, ¿vale? Sin necesidad de ir a consulta para poder vivir sin ansiedad. Entonces te voy a contar, si me permitís, os voy a contar un poquito, ¿vale? En qué consiste. Entonces, el método Bye Bye Ansiedad, yo siempre digo que la ansiedad muchas veces, seguro que has hecho muchos intentos para salir, para vivir sin ansiedad y no los has conseguido. Lo sé porque a mí me llegan, muchos pacientes diciendo, es que yo ya tengo, que eso me da rabia porque sé que os duele, ¿vale? Ansiedad crónica, no existe. La ansiedad crónica no existe. Existe una ansiedad maltratada, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces intentamos cambiar o eliminar la ansiedad desde la superficie, solo tratando los síntomas de ansiedad. Error, porque así no, así es una tirita. Si yo tengo un corte profundo y pongo una tirita y dices, ya está, qué bien, mira, no tengo nada, ya, sí, pero es que dentro tienes. Es que se tiene que curar esto, ¿vale? Entonces, mi método, ¿en qué consiste? Precisamente el trabajar la ansiedad desde todos los ámbitos,
¿vale? Desde, por un lado, lo que decíamos, ¿vale? Desde los ámbitos más superficiales, más desde el entorno, de cambios, cómo planear los cambios, qué necesitas cambiar. Desde los pensamientos, la parte que os decía antes que es fundamental. Aprender a controlar tu cabeza y sobre todo aprender a controlar el ruido de tu cabeza, que te habla mucho, que te dice, o sea, yo a eso le llamo, que también está dentro del curso, la máquina derrumbadora de creencias negativas, de pensamientos negativos. Cuando ya la aplicas en piloto automático, te digo yo que la ansiedad desaparece, porque ya controlas tu cabeza, que es la principal que te hace estar así, ¿vale? Entonces, esto por un lado, ¿vale? Por otro, también cada vez vamos yendo a cambios más profundos. Cambios incluso en lo que yo llamo en la identidad, ¿vale? No es que te cambies tú, pero sí que es cierto que muchas veces llevas tanto tiempo con ansiedad y tantas veces te han dicho, ¡buah! Es que tú eres muy nerviosa. Es que como tú todo te lo tomas así, ay, como eres, ¿verdad? Seguro que alguna persona os han dicho esto. Entonces, cuidado, porque todo esto al final se va creando como esa identidad de yo soy así. Si eres así, no lo vas a poder cambiar. Cuando ya te digo yo que te han mentido, no eres así. Se puede cambiar la ansiedad, se puede eliminar. Yo soy el ejemplo. ¿Vale? O sea, ya aquí, por eso no lo digo desde, mira, esta psicóloga lo dice, no. Lo digo desde, yo como digo, desde la teoría, toda la teoría que tengo, el aprendizaje, ¿vale? Desde lo que ha ayudado a mis pacientes, es decir, desde personas y desde mí misma, ¿vale? O sea, desde los 3 ámbitos. Entonces, por eso, también es importante cambiar esto, incluso cambiar lo que yo le llamo los patrones subconscientes de la ansiedad. Que esto, si os apetece, todas las cosas estas escribidme por privado, ¿vale? Un día voy a hacer una meditación en directo para cambiar, que esa también está incluida en el curso, para cambiar los patrones subconscientes que mantienen tu ansiedad. Porque muchas veces, y a ver si os suena esta frase, ¡buah! Es que yo sé que no pasa nada, pero cuando tengo que, me da igual, salir a la calle, es que no lo puedo ni pensar, automáticamente me pongo nervioso, me nerviosa. Son los patrones subconscientes, ¿vale? Y por supuesto que se pueden cambiar, ya os lo digo, ¿vale? Entonces, todo esto incluye el curso, ¿vale? Pero bueno, os voy a decir un poquito más, os voy dejando aquí el link, ¿vale? Mira, me lo he copiado a ver si se puede. Mira, os lo voy a ir poniendo, en el chat, a ver cómo lo puedo hacer aquí. Aquí no lo sé, en la otra red, a ver, no lo sé cómo se puede hacer. Comentar, mira. Es que es la primera vez que estoy en la red en TikTok. Os lo digo así, no sé si me van a cortar el vídeo. Comentar, a ver si puedo comentar. A ver, creo que no. Perdonad, no me deja. Bueno, no lo sé. ¿Vale? Los de aquí en Instagram sí que lo he puesto, ¿vale? En TikTok, como no sé ponerlo. Si no, me mandáis un privado si os interesa más información, si tenéis dudas, y os lo comparto, ¿vale? Porque no sé cómo hacerlo. Así que como no sé cómo hacerlo, pues no lo hago. Bueno, pues lo que decía, ¿vale? Que os voy a decir un poco todo lo que lleva, porque la verdad es que, ya digo, a mí el interés es que mi objetivo es que la gran mayoría de personas que puedan vivir, que todo el mundo pueda vivir sin ansiedad. Hay gente, lo que comentaba, que no puede acceder a terapia, ¿vale? O bien porque está lejos, o bien porque la moneda de su país al cambio al euro es muy caro, o sea, por muchas cosas, ¿vale? Entonces, esta es la alternativa que es igual de efectiva, pero digamos que tiene otro precio, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué incluye? Incluye el curso Domina tu ansiedad, ¿vale? Que es el curso donde vas a poder cambiar la relación con tu ansiedad, aparte de conocerla, de saber los interruptores, de todo esto, ¿vale? Después también he incluido este módulo, ¿vale? De ir a los diferentes niveles, de cambiar qué cosas tengo que cambiar del entorno, qué cosas tengo que cambiar a niveles más profundos, de mi identidad, conectar con tu yo futura, tu yo sin ansiedad, ¿vale? Es otra meditación muy chula, ¿vale? También
para que entres en lo que decía del desagüe, ¿vale? El aprender a hacer o a meditar en mindfulness. A mí me gusta un mindfulness práctico, nada de solo audios y meditación, no, una meditación guiada, ¿vale? Vamos, muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, estos módulos son los que tienen, pero dentro te vas a encontrar más de... no me acuerdo cuántas son, pero creo que son 62, 68 lecciones con ejercicios prácticos, creo que son más de 15 meditaciones guiadas, incluso 5 hipnosis, ¿vale? Para la ansiedad. También las incluyes como una, la que os he dicho de haceros en directo, ¿vale? Que es una hipnosis para cambiar esa identidad ansiosa, estas creencias que te producen ansiedad. Todo esto lo incluye, ¿vale? El curso. Y además, bueno, os iba a decir los bonus, ¿vale? Un libro, un ebook con ejercicios prácticos para la ansiedad, ¿vale? Con 30 ejercicios, más otro para poder hacer afirmaciones que son súper importantes para como interiorizar más todo lo dado durante el curso, ¿vale? Entonces, como un bonus para mí súper especial, ¿vale? Tengo una comunidad en la que están pacientes, exalumnas, todo, que es la comunidad Bye Bye Ansiedad. Es una comunidad donde yo estoy, donde voy contestando dudas a nivel, o sea, personalmente. Entonces, esto también lo vas a tener incluido. Que para mí esto no tiene precio, porque es como tenerme ya no solo a mí, para resolver tus dudas y porque yo quiero garantizarme que de verdad vas a poder vivir sin ansiedad. Entonces, eso por un lado, y también no te vas a sentir sola, porque vas a estar acompañada de todas esas personas que están viviendo lo mismo que has vivido tú. Entonces, todo esto es lo que te va a incluir, ¿vale? Por un precio incluido IVA, ¿vale? Porque el precio son 55 con algo, pero vamos, con IVA son 67 euros para siempre. Es decir, vas a tener acceso de por vida. Está el link en Instagram, está el link en comentarios. En TikTok no sé cómo hacerlo, porque no me deja comentar. No me deja. Entonces, como no me deja, no lo sé, ¿vale? Lo tendré que investigar. Pero si no, me escribís privado, ¿vale? Si alguien está interesado. Y alerta aquí, ¿vale? Quien lo haga, son las 12:50. Quien compre el curso, porque a mí el curso es pasarela de pago segura, es por Hotmart, ¿vale? Completamente segura. Quien lo haga hasta las 13, es decir, en 10 minutos, solo estos, ¿vale? Porque si no, o sea, y aquí voy a ser sincera, ¿vale? Solo quien lo haga en esto, bueno, a lo mejor lo abro un poquito más también, no estoy segura, ¿vale? Cuando lo deje grabado. No lo sé. Por ahora es solo los que lo hagan en los próximos 10 minutos, es decir, hasta la 1, van a tener algo que ya vale lo que el curso, que es una sesión conmigo gratis de 15 minutos, una vez acabado el curso. ¿Por qué? Porque en esa sesión vamos a resolver no solo esas dudas, pero lo más importante, las cosas que dices, ya es que yo he hecho esto, pero en este ámbito todavía vamos a ir a foco en estos 15-20 minutos. ¿Para qué? Para que de verdad desaparezca la ansiedad de tu vida. Como entendéis esto, dejo muy poquito tiempo, ¿vale? Solo que lo compren en estos 10 minutos, ¿vale? Si no tenéis el enlace, me podéis escribir un privado y yo os lo comparto. Porque si no, ¿qué ocurre? Que no tendría tiempo. Así os lo digo, ¿vale? Por agenda. Entonces, quien compre en estos 10 últimos minutos hasta la 1, va a tener este bonus adicional a todo lo que he dicho, más toda la comunidad, más todos los módulos, más las meditaciones de por vida, pero este bonus exclusivo de una sesión conmigo de 15-20 minutos una vez acabado el curso, para de verdad rematar todo lo que quede con ansiedad, si es que queda algo, ¿vale? Y si no, te ayudaré a esa prevención para futuro, para que se mantenga para siempre, ¿vale? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, comentadme. No sé si hay alguna duda. Ya estamos acabando el directo. Al final me había puesto 1 hora, voy bien de tiempo.
En la página ya lo podréis ver, ¿vale? Testimonios, porque yo soy muy práctica, ¿vale? Entonces el curso es mío, ¿vale? Lo he hecho yo, y lo he hecho yo, ya digo, desde esta experiencia propia, desde esta experiencia de 17 años con pacientes. Claro que sí. Mira, me preguntan si puedo recapitular, ¿vale? Los 3 puntos. Los hago de forma muy rápida, ¿vale? El primero es entender la ansiedad, ¿vale? Mira, y si queréis, no sé si podéis hacer captura de pantalla. Os lo voy a poner aquí, ¿vale? Por si mis notas, ¿vale? No sé si entenderéis la letra. El primero es el entender, ¿vale? Lo que decíamos, entender la ansiedad. Y ¿has podido hacerlo? Gisela, no sé si has podido hacer la captura, si no te lo vuelvo a poner, ¿vale? Entender la ansiedad, lo más importante. Entender que los interruptores internos y externos. Externos son situaciones del día a día. Genial. Y los interruptores internos serían el coco, los ISIS. ¿Qué te está diciendo tu cabeza en esta situación para que te genera ansiedad? ¿Vale? Los factores externos ya es más a nivel global de tu vida. ¿Qué cosas fallan en tu vida o qué se podría mejorar que te genera ansiedad? Voy a volver a ponerlo para que podáis hacer esa captura. ¿Vale? Ahí está. Después, es la segunda clave, perderle el miedo. La ansiedad no se va, ¿por qué? Recordad la frase. Lo que alimenta la ansiedad es el miedo. El miedo alimenta la ansiedad. Si se va el miedo, la ansiedad se queda sin alimento, entonces acaba desapareciendo y haciéndose chiquitita. Aquí os hablaba, que os lo vuelvo a poner, es que como estoy con las dos no sé si se ve bien. Bueno, lo pongo en una y en otra, ¿vale? El círculo vicioso de la ansiedad, ¿vale? La ansiedad, preguntamos constantemente el por qué. Y eso, en vez de tranquilizar, al contrario, da un pico, porque estás precisamente yendo a lo que no quieres tener en tu vida y te bloquea a la hora de tomar soluciones. Cuando cambias esta pregunta por ¿qué necesita mi ansiedad para que desaparezca? Ahí es cuando empieza a suceder la magia, porque tu cerebro se activa en el modo búsqueda de soluciones, ¿vale? Esa sería la segunda clave, sobre todo para perderle el miedo. Ya digo, aquí es un directo, ¿vale? Entonces todo esto lo desarrollo paso a paso, todo en mi curso Bye Bye Ansiedad, ¿vale? Y la última clave es la que os comentaba de los cambios de hábitos. Pero cambios de hábitos, no hábitos de lo que decía, ¿vale? De simples de alimentarme mejor, hacer ejercicio, no. Sino, una vez entendiendo los dos anteriores, este sería más para prevención. Sería cambios de hábito que previenen mi ansiedad. En el caso que he puesto yo, en mi ejemplo, en este caso sería dedicarme ciertos tiempos de parón para que mi hiperactividad baje y tenerla regulada, ¿vale? Más o menos queda claro. Gisela, comentadme si hay alguna duda más. La fobia social, algún consejo. Mira, la fobia social, yo digo, ¿vale? Que lo que es las fobias es como la continuación, lo pongo entre comillas, de la ansiedad. Lo que os está diciendo es la base, pero aplica tanto para fobias como para ansiedad, porque es que no hay fobia sin ansiedad. Justamente, ¿vale? La fobia social que aparece, y fíjate, voy a las claves, ¿vale? En la primera clave es lo mismo, es entender en qué momentos aparece. Dices, vale, cuando tengo, imagínate, una reunión con muchas personas, cuando tengo que exponer algo. O a lo mejor también dices, cuando hay más, a mí me pasaba, a veces yo siempre que os digo pacientes es para que veáis ejemplos, pero sin nombres. Un paciente me decía, es que yo, por ejemplo, si hay 2 o 3 personas me siento cómodo, pero ya la que haya más de 4, pues ese sería un entender. Porque una vez tú entiendes el esquema de por qué, ¿por qué no? En qué ámbitos aparece, ¿vale? Ahí es cuando decir, vale, pues si aparece esto, la siguiente, factores internos, ¿vale? ¿Qué me está diciendo mi cabeza?
¿Qué me está diciendo mi cabeza? Mi cabeza me está diciendo, van a pensar, voy a hacer el ridículo, por ejemplo, o van a pensar que no tengo nada que aportar, o me van a notar nervioso, ¿vale? Entonces, cuando es todo esto, ahí puedes discutirlo. Lo que he dicho antes, no sé si has entrado o no, David, antes, ¿vale? Pero un consejo para poder discutir es, si esto me lo estuviera diciendo la persona que más quiero, que me dijera, jo, es que cuando hay 4 personas o 5, un grupo grande, es que creo que piensa que no les aporto. ¿Qué le dirías? Porque ahí te va a ayudar mucho a tomar distancia y pues eso, y a poderlo discutir, ¿vale? Entonces, es aplicable. Lo que hemos dicho es tal cual aplicable a la fobia, ¿vale? Lo mismo, perderle el miedo. Perderle el miedo en este caso a que controle tu vida. No le dejes que controle tu vida. Ve ganándole terreno. Porque cuando le ganas terreno se puede hacer, ¿vale? Y en la fobia pongo un punto especial en la tercera, en cambio de hábitos, que aquí es lo que menos suele gustar. Pero a veces es cambiar de hábitos incluso en el sentido de decir, vale, ¿qué me da miedo? Pues gradualmente me voy enfrentando a ese miedo. Pero por supuesto, o sea, y de verdad, no lo hagas sin más. Enfréntate al miedo, imagínate, dices, es que me da miedo a lo mejor a hablar o intervenir en una conversación cuando están hablando 3 personas. Pues hazlo, pero antes, previamente, sabiendo qué te dice tu cabeza y discutiéndolo como hemos dicho. No sé si más o menos te ha quedado claro, David. Si tenéis alguna preguntita más, ¿vale? Vuelvo a dejar el enlace en Instagram, ¿vale? En TikTok, es que no lo sé. Si alguien sabe cómo dejar comentarios, porque no me deja. Pongo aquí comentario y no me deja. No me deja, es muy raro, ¿no? Ah, es que no me deja copiar. Es ahí el problema. Bueno, pues no lo voy a escribir porque es largo el enlace. Si alguien lo quiere, de verdad, escribidme privado. Si tenéis alguna duda, yo encantada de resolverla, también escribidme privado, ¿vale? Y bueno, como está alargando un poquito más el directo, había dicho hasta la 1, ¿vale? Voy a dejar 5 minutitos más de rigor, ¿vale? 5, 10 minutitos, 10 minutitos, va, hasta la 1:10. Recordad, ¿vale? Aparte de todos los módulos, las más de 60 y pico lecciones, más de 15 meditaciones guiadas, 5 hipnosis para cambiar los patrones subconscientes de la ansiedad, todo esto, aparte del ebook, bueno, los 2 ebooks, los bonus, ¿vale? La comunidad privada, ¿vale? Comunidad VIP de Bye Bye Ansiedad, vais a tener solo hasta la 1:10, y ahora sí, porque ya acabó el directo, solo hasta la 1:10 el bonus de una sesión conmigo, que ya vale eso, ¿vale? De 15-20 minutitos cuando acabéis el curso para ya de verdad cerrar todo y que de verdad, de la buena, no tengáis ansiedad. Así que nada, muchas gracias a las personas que habéis estado. Un besito súper grande y yo estaré encantada de contestaros por privado. ¡Chao!